Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La estrategia de Evo Morales, quien desde su exilio en Argentina anuncia que participará como candidato al Senado en las elecciones generales del próximo 3 de mayo. Lista de candidaturas, organización política Movimiento al Socialismo. Por el departamento de Cochabamba, Juan Evo Morales Saima. Su inscripción de última hora genera una fuerte controversia en Bolivia, donde el expresidente tiene vigente un proceso judicial por delitos relacionados con corrupción electoral. Twitter, Jorge Tuto Quiroga. Evo fugó y quiere evadir justicia con curul sin residir en Bolivia. Él me enjuició y enfrenté siempre aquí a su gobierno, sus jueces y fiscales. 2013 me anotaron bienes, viajo al exterior con memorial y me presento a fiscalía primer día del mes como hoy. Evo, ¿cuándo vuelves? Por su parte, los opositores a Evo Morales no han logrado ponerse de acuerdo y divididos llegarán a los determinantes comicios en los que serán elegidos 36 senadores, 120 diputados y el presidente de los bolivianos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el análisis del tablero electoral en Bolivia, la división que enfrenta la oposición que busca vencer al partido de Evo Morales y el impacto que genera el anuncio del expresidente boliviano, quien pese a ser hoy un prófugo de la justicia, anuncia que aspirará a ser elegido como senador y presenta a su exministro de Economía, Luis Arce, como su candidato a las elecciones presidenciales. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: comienza oficialmente la campaña electoral en Bolivia. Ya finalizaron los plazos para las inscripciones de candidatos a la presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados. Y en exactamente 3 meses este país suramericano acudirá a las urnas. El punto clave de esta noticia: estas elecciones generales son inéditas y trascendentales para el futuro político de un país como Bolivia, que en los últimos 14 años tuvo un mismo gobierno, un mismo presidente. La situación ahora es completamente distinta. Evo Morales, quien era el mandatario, hoy es un prófugo de la justicia, está asilado en Argentina y desde allí dirige lo que será la estrategia política y electoral con la que busca regresar al poder con su partido, el denominado Movimiento al Socialismo Más. El domingo 3 de mayo, los bolivianos volverán a las urnas. Serán las primeras elecciones generales tras la crisis política que desencadenaron las denuncias de fraude electoral y la posterior renuncia del entonces mandatario Evo Morales. Renunciar a mi cargo de presidencia. La salida de Evo del poder acabó en ese momento con sus pretensiones de perpetuarse por un 4º mandato consecutivo, lo que significó claramente un respiro para la fracturada democracia del país y por ende una oportunidad política crucial para quienes por años ejercieron la oposición a su régimen. Voy a seguir haciendo política para derrotar a la derecha boliviana. Fue la senadora opositora Yanine Áñez quien asumió la presidencia interina de Bolivia con el propósito demandado por los ciudadanos en las calles. Yo me comprometo a llevar las elecciones transparentes. Me comprometo a organizar un tribunal electoral probo que tenga y que ofrezca la credibilidad que el país ahora lo necesita. Conforme a lo planeado, el gobierno transitorio puso su hoja de ruta en marcha. El proyecto de ley de régimen electoral transitorio para las elecciones generales del 2020. La nueva campaña comenzó y con sorpresas, como la protagonizada por la propia mandataria interina Yanine Áñez. Para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. Áñez anunció su postulación por la Alianza Juntos. Su compañero de fórmula vicepresidencial será Samuel Doria Medina, líder del Frente de Unidad Nacional y ex candidato presidencial. Y créanme que no estaba en mis planes. No estaba en mis planes participar en estas elecciones.
La candidatura de Áñez surgió sin que ella haya logrado el que parecía un objetivo primordial, que las fuerzas políticas contrarias al MAS, Movimiento al Socialismo abanderado por el expresidente Morales, llegaran unidas en torno a un candidato a las presidenciales de mayo. Pero tengo derecho a ser político como político. Yo voy a tratar de unificar, de que no se disperse el voto, porque eso es lo que quieren todos los bolivianos. Hoy, el abanico de aspirantes presidenciales de partidos opositores o en orillas distintas al MAS es bastante amplio. De ese espectro político, 7 fórmulas están inscritas, incluida la de Áñez, es decir, 7 fórmulas enfrentarán en las urnas a la fórmula del MAS de Evo, que está conformada por el exministro de Economía Luis Arce y el líder indígena David Choquehuanca. El hecho de que la ahora presidenta de facto se postule genera enormes dudas sobre la transparencia de un proceso electoral en mi país. Nosotros siempre hemos reclamado que el presidente hoy del Tribunal Electoral ha sido nominado directamente por la señora Áñez. Entre los candidatos que enfrentarán al candidato de Evo Morales a la presidencia de Bolivia están Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, candidato que enfrentó a Morales en los cuestionados comicios del 20 de octubre, Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y el también excandidato Chi Yun-shun. Además, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre 21. Los invitamos a que participen en este programa La Noche, hoy con sus opiniones frente a lo que representa este panorama de análisis que hemos planteado hoy aquí en el programa La Noche. La oposición a Evo Morales, quienes lucharon por recuperar la democracia en Bolivia en los últimos 14 años, en este momento no han podido ponerse de acuerdo para ir con un candidato único para las elecciones que exactamente serán en 3 meses. Analizamos el ajedrez electoral y la forma como oficialmente desde el día de hoy inicia esta campaña electoral en Bolivia. Los invitamos a que participen con la etiqueta numeral La Noche Elecciones Bolivia. La Noche Elecciones Bolivia. Voy a saludar a nuestra primera panelista el día de hoy vía Skype. Vamos a La Paz, en Bolivia. Está Marianela Paco, exministra de Comunicaciones durante el gobierno de Evo Morales entre el año 2015 y el 2017. Ella hace parte del Movimiento al Socialismo Más, además es consultora política. Exministra, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa La Noche. ¿Cómo está? Un saludo, muy buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo a través del canal. Exministra, ¿por qué razón Evo Morales toma la decisión de postularse al Senado? Va a ser un candidato en las elecciones del próximo 3 de mayo. Una noticia que fue inesperada para muchos. ¿Qué lleva al exmandatario boliviano, hoy asilado en Argentina, a tomar esta decisión? Bueno, la pregunta no es esa, ¿no? La pregunta es por qué las organizaciones le han propuesto ser parte de la plancha legislativa boliviana. Y ante esa posición, solicitud de las organizaciones sociales, su base regional, pues él ha hecho caso y ha tramitado esta postulación. Vale decir, está obedeciendo a una actitud de lealtad de su base social que se encuentra en Cochabamba. La democracia profunda que se ha demostrado, y una vez más para el mundo entero, en las organizaciones sociales del Movimiento al Socialismo se han respetado las listas que han elaborado en cada región las diferentes organizaciones que forman parte del Pacto de Unidad y que son las que han parido, las que han dado a nacer y han estructurado lo que se llama el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, más IPCP. Entonces, eso es lo que se tiene ahora en las planchas, y Evo Morales, como militante más y orgánico además, es parte de esta plancha electoral para la Asamblea Legislativa. Exministra, pero ¿cómo Evo Morales acepta esa postulación que usted me describe si tiene un proceso judicial abierto al interior de la justicia
boliviana. Hay quienes dicen que esa postulación es ilegal, teniendo en cuenta que Evo Morales no ha estado en el país en los últimos 2 años. Es una de las condiciones que exige la ley boliviana. Bueno, son dos cosas diferentes la que usted me plantea. Y en cualquier parte del mundo, en el primer caso, es que solo con una sentencia condenatoria ejecutoriada sería inhabilitada una persona. Y en el caso boliviano hay un otro criterio más de inhabilitar a las personas cuando es alzamiento armado y todo aquello, pero cuando tienen una sentencia penal ejecutoriada. Primer aspecto. Segundo aspecto, que es una condición de postulación, la permanencia mínima de 2 años en su circunscripción. Habla, en el caso boliviano, la normativa de una circunscripción uninominal, no habla de una circunscripción plurinominal o departamental. Entonces, el Senado y los diputados plurinominales son departamentales y van en la plancha, y vale decir, tienen y acceden al legislativo por el voto del presidente y vicepresidente. Entonces, en esos casos, la norma no establece esa prohibición. Ahora hay que ver si el Tribunal Supremo Electoral le encuentra alguna otra interpretación. La verdad, yo no le encuentro más que esta literal que existe en la normativa boliviana, en la ley 026 del régimen electoral. ¿Usted qué le responde a quienes aseguran que esto es un desafío que hace Evo Morales a la legalidad de Bolivia? No es un desafío a la legalidad. Quienes le han desafiado a la legalidad son quienes forman parte del gobierno de facto, quienes esas minorías se han levantado y se han aprovechado de la actitud respetuosa y tolerante de las mayorías para hacerse del gobierno utilizando fuerzas armadas, policía boliviana. Ellos son los que han desafiado y han quebrantado un orden constitucional y un orden democrático. En el caso de Evo, bueno, si hay posturas que asumen que él está desafiando la legalidad, son quienes simplemente han minimizado y han reducido en una visión racista a esas mayorías excluidas que han tenido la capacidad de organizarse políticamente para acceder al gobierno de forma democrática. Y una vez más, en Bolivia se está dando esa lección a esas minorías y para el mundo que sepa, son esas mayorías organizadas las que democráticamente están volviendo ahora a la carrera electoral a la cabeza de un binomio como Luis Arce Catacora, un gran economista, y David Choquehuanca, líder indígena. Entonces, que se fijen en el Evo es asunto de ellos, digamos, ¿no? Nosotros respondemos más a un proyecto político que tiene un horizonte que quiere caminar hacia ese vivir bien, generando justicia social, garantizando soberanía y dignidad de toda la patria boliviana. Lo cierto, exministra, el exmandatario Evo Morales, hoy en el exilio, lidera una nueva estrategia desde territorio argentino. Desde allí, no solamente ha anunciado que acepta esa postulación al Congreso boliviano, postulación al Senado, sino también ha asegurado que apoyará a un candidato en particular, a su ministro de Economía, quien será uno de los aspirantes presidenciales en los comicios del próximo 3 de mayo. Se fue por voluntad propia y en su calidad de asilado político, él no debería, porque no se lo permite la normativa, estar haciendo declaraciones públicas. Las candidaturas salen del pueblo. Pero Evo Morales no solo ha estado activo públicamente desde su salida de Bolivia y a su paso por México y ahora desde Argentina. A juzgar por su estrategia afuera del poder presidencial, la carrera política del exmandatario indígena no quedó sepultada. Con más fuerza, con más energía, voy a seguir haciendo política. Inmediatamente después de su salida del país, los militantes del partido Movimiento al Socialismo lo nombraron como jefe nacional de campaña, aún con las advertencias directas del gobierno interino, dadas las acusaciones que pesan contra él por corrupción electoral. Que si el presidente Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe que también que tiene que responder con la justicia.
Resulta de que nosotros lo que vamos a exigir es que la justicia boliviana haga su trabajo. Y aunque Evo Morales sigue fuera del territorio boliviano, sacó sobre la mesa sus nuevas cartas políticas. No solo su partido, el MAS, ya oficializó la candidatura presidencial de la fórmula Luis Arce y el líder indígena David Choquehuanca, sino que el propio Evo fue inscrito ahora como candidato. Ante la disposición legal que le impide a Morales ser nuevamente candidato presidencial en los próximos comicios, el hoy expresidente en el exilio en Argentina es la cabeza de la lista de aspirantes al Senado de Bolivia por el departamento de Cochabamba, considerado principal bastión del movimiento al socialismo. La candidatura al Senado de Morales deja varias preguntas. ¿Podrá regresar al país ante su eventual elección y evadir los cargos que tiene pendientes ante la justicia bajo un fuero de senador? ¿Podrá su partido MAS controlar la mayoría de la Asamblea Legislativa y al mismo tiempo retomar el poder de la presidencia del país? Lo que ocurra el 3 de mayo será determinante. El Tribunal Electoral, apegado a la independencia de poder de la que ellos gozan ahora, les está permitiendo participar, porque de hecho deberían tener una sanción. Y nosotros, como oposición, como políticos, estamos aceptando lo que decidió el Tribunal Electoral, a pesar de que pudiéramos decir, ha habido un megafraude comprobado. Eso es un delito electoral. Debería haber una sanción para el partido que eso lo provocó. Vamos con otro ángulo de opinión. Integro hasta ahora en Miami, en los Estados Unidos, a Guido Áñez, es abogado y político boliviano en el exilio y expresidente de la Cámara de Diputados de ese mismo país. Bienvenido al programa La Noche, señor Áñez. Muchas gracias y gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a todo el pueblo latinoamericano. Ahí le está escuchando también la exministra de Comunicaciones del entonces gobierno del expresidente Evo Morales, Marianela Paco, está con nosotros precisamente en La Paz, Bolivia. Señor Áñez, cuéntenos, ¿usted qué piensa de la aceptación que ha hecho Evo Morales de esa postulación a las elecciones del próximo 3 de mayo? Evo Morales pasó de ser el presidente de Bolivia hasta hace escasos 4 meses a ser ahora candidato al Senado. ¿Qué opina usted de esta aspiración? ¿Es legal? Mire, no es legal en mi criterio. Primero porque hay una circunscripción que es nacional y también hay circunscripciones que son uninominales. La circunscripción nacional dice de que deben residir 2 años en en la circunscripción, y Evo está en este momento en el exilio. La segunda cosa es que esta legalidad siempre la han buscado los dictadores. Pinochet la buscó en Chile cuando dejó la dictadura, y ahora Evo Morales está buscando la inmunidad parlamentaria para poder protegerse de los delitos que cometió. Esa es una situación totalmente irregular. No es que él haya aceptado la senaturía, él ha impuesto la senaturía porque necesita mecanismos de protección. No olvidemos de que el MAS es un gobierno que ha cometido demasiados delitos. Yo escuchaba en cierta medida, porque no lo escuchaba bien, a la señora Paco decir de que hay una ilegalidad de parte del actual gobierno. No existe ninguna ilegalidad. La ilegalidad la cometió el gobierno del MAS desde el momento que aprobó su constitución con baños de sangre en la Calancha, en Sucre. La ilegalidad la cometió el MAS cuando permitió que Evo Morales se postule por tercera vez el 2014. La ilegalidad la cometió el MAS cuando el 2019 se volvió a postular Evo Morales. La ilegalidad la cometió el MAS cuando hizo el fraude electoral más escandaloso de toda la historia boliviana, engañando a la población. La ilegalidad la ha cometido el MAS en todos los actos políticos de su gobierno, porque han sido una especie de mafia organizada dentro del manejo del Estado boliviano, y esa situación de ninguna manera el pueblo boliviano la comparte.
Antes de darle el derecho a réplica a la exministra Paco, que nos está acompañando en La Paz, Bolivia, frente a estos señalamientos que usted está haciendo, señor Áñez, me gustaría que me precisara un poco y de manera muy concreta, usted asegura que el expresidente Evo Morales toma la decisión de aceptar esta postulación como senador para las elecciones del próximo 3 de mayo, pero que lo hace basado en una estrategia en la que busca y necesita unos mecanismos de protección. ¿A qué se refiere específicamente, señor Áñez? No se olvide de que él está en este momento con varios cargos pendientes. Él hizo desde México en el exilio violando convenios internacionales, violando la Constitución mexicana, violando la Constitución boliviana, un llamado de sedición, de terrorismo, de que los cocaleros del Chapare y la gente más radicalizada del Alto bloqueen las ciudades, dejen de ingresar alimentos, dejen de ingresar el gas, bloqueen la planta de Sencata, hagan una serie de actos que tienen que ver, actos rayados con la ilegalidad y que tienen que ver inclusive con actos de terrorismo. Y esa es una situación en la cual el presidente, dentro de una llamada telefónica que ha investigado la Fiscalía en Bolivia, él tiene que responder. Y eso y muchos delitos más, porque todavía no ha ingresado. Hoy día escuché que un senador de la República, el señor Monasterio, está presentando cargos por delitos de narcotráfico contra el expresidente Morales. Exministra Marianela Paco, ¿qué piensa usted de las afirmaciones que hace Guido Áñez desde Miami, según las cuales lo que está buscando de alguna manera Evo Morales con esta candidatura es un recurso para poder evadir la acción de la justicia? Bueno, no sé quién será el señor Guido Áñez, yo no lo conozco, tal vez es primo o hermano de la señora Áñez, no sé a título de quién estará hablando, ¿no? Pero de todas formas, me entristece y hay que lamentar su ignorancia legal como social de nuestra patria, Bolivia, ¿no? Por algo estará pues fuera, ¿qué puedo decir? Pero para la gente que nos está viendo en este momento, hay una constitución de la que ellos se agarran y es esta constitución la que ya han faltado en el caso de su homóloga por apellido, la señora Áñez. Y en ese sentido, que se entretengan con Evo Morales, está bien que se sigan entreteniendo con él. Entre tanto, las mayorías del pueblo boliviano estamos más bien pensando en la forma de rescatar la dignidad, la soberanía de la patria boliviana, ¿no? Que ha sido amedrentada, mellada en su dignidad, porque le han quebrantado su democracia, le han arrebatado su soberanía. Y bueno, pues son estos grupos minoritarios que se han beneficiado de interpretaciones en derecho que les han favorecido y que están ahí por esa razón en carrera política. 7 frentes para hacerle frente a un partido político, a un instrumento político que corresponde y pertenece a las mayorías bolivianas, ¿no? Sí, entonces, ministra, cuando hablamos de... Sí, dígame. Sí, no, quiero preguntarle por qué razón Evo Morales no regresa a Bolivia. Para muchos es una contradicción que sí acepte la postulación como senador en las próximas elecciones, que en esa decisión reconozca la institucionalidad actual que hay en Bolivia, pero en el caso de los señalamientos y los requerimientos que le hace la justicia de su país, ante esas citaciones prefiere dar la espalda. ¿Por qué él no responde ante la justicia? Cuando tenga garantías. Ya hemos visto lo que han hecho con el exministro César Navarro. Ya hemos visto lo que le han hecho al exministro Carlos Romero. Todos son señalamientos, acusaciones sin pruebas. Hasta ahora no hemos visto pruebas de nada, ¿no? Y cuando hacen esta verborrea con ignorancia de la legalidad, cuando dicen y acusan que el MAS ha cometido fraude o delitos, no sé cuánta cosa, en lo mismo cae la que está detentando la presidencia, la señora Áñez, cuando dice que es ilegal, que no debería presentarse, que su aspiración es ilegal.
toda aspiración es legal. Ahora, que procesual y administrativamente no corresponda, eso los órganos, las entidades encargadas de la calificación y verificación documental son las que nos darán la certeza de si corresponde o no. Las aspiraciones individuales de todos, aunque estén en la cárcel, pues son legales y legítimas, ¿no? Primero. Segundo, reitero nuevamente, en cualquier parte del mundo exige que como requisito de no postulación tendría que estar una sentencia condenatoria y que en el caso no existe. Todos son señalamientos, acusaciones atrevidas, ¿no? De esa gente que siempre ha pensado que iba a ser el patrón de la Hacienda Bolivia, ¿no? Así lo veían. Entonces ese racismo y esa discriminación hemos ido superando para que desde las organizaciones sociales, desde la vocación democrática del pueblo boliviano, pues accedamos a los espacios de administración del Estado. Usted dice que hay racismo y hay exclusión, pero Evo Morales estuvo en los últimos 14 años en el poder. Ahí no había racismo, se ha incluido a la gente. Ahora estas minorías que se han hecho del gobierno utilizando Fuerzas Armadas y Policía, sí comete racismo. ¿Por qué no han acusado, por qué no han hecho señalamientos, por ejemplo, de esos grupos paramilitares que más bien han reconocido? Estoy hablando de Resistencia Juvenil Cochala, creo que se han llamado. Son gente que agrede a quienes, a campesinos y a mujeres de pollera. Ah, no, pero para esos no hay proceso alguno. Pero sí para quienes se levantan a defender la dignidad de mujeres de pollera, como en el caso de Sencata o en Sacaba, y se los acusa de terroristas. Ajá. Hay una actitud racista que este grupo minoritario, abusivo, al levantarse ha emprendido y siempre se ha resistido. Nunca han querido aceptar nuestra Constitución. ¿Por qué razón? Porque incluye a esas mayorías excluidas. Segundo, no han aceptado nunca la ley 045 por esa misma razón. Ellos han detentado del gobierno desde la República, como dicen, ¿no? Sí. Desde 1825 hasta el 2005. Señor. Y cuando el pueblo accede al poder, resulta que, bueno, pues ahora se los condena con toda la verborrea necesaria, sin la precisión normativa inclusive. Sí, ministra, permítame consulto la opinión de Guido Áñez en Miami. ¿Usted qué opina de lo que plantea la exministra? Ella asegura que Evo Morales no tiene garantías en este momento para tener un proceso judicial justo al interior de su país. Mire, yo fui exiliado de los gobiernos militares y los gobiernos militares en Bolivia no exiliaron tanta gente como lo exilió Evo Morales. Fuimos más de 1.200 exiliados, más de 100 presos políticos en la dictadura de Evo Morales. Habla de soberanía la señora Paco y sin embargo Bolivia técnicamente ha sido un país intervenido. Es el único país en América Latina donde Irán, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, tiene 155 funcionarios en su embajada y tiene un canal de televisión exclusivamente para transmisión de la cultura musulmana. Tiene a Cuba y Venezuela que estaban totalmente copando todos los espacios de seguridad, todos los espacios de inteligencia e inclusive manejando la seguridad de Evo Morales. ¿De qué soberanía está hablando la señora Paco? La segunda cosa, la legalidad. Señora Paco, la ilegalidad proviene desde el momento en que ustedes aprobaron una constitución dentro de un cuartel militar, cuando una asamblea constituyente no había aprobado ni un solo artículo. La tercera cosa, el tema de lo indígena. Bolivia es un país mestizo, un país indígena. Yo estoy de acuerdo con que han habido avances en el tema de reivindicaciones indígenas y reivindicaciones sociales. Pero si algo ha habido en estos años ha sido un despilfarro económico, una corrupción galopante y el crecimiento del narcotráfico de una manera abismal. Hoy, hasta este momento, la presidenta Áñez, que le aclaro, es no tengo ninguna relación familiar con ella, simplemente apellidamos lo mismo. Sí. La señora, hasta este momento, el gobierno de la señora Áñez no ha ingresado al Chapare. ¿Por qué?
Porque el Chapare es un territorio donde se lo maneja directamente el narcotráfico. ¿Y quién es el presidente de las federaciones de productores de coca del Chapare? Evo Morales. ¿A quién reprimió Evo Morales de los productores de coca? A los productores de los yunga, aquellos productores que producen la coca legal para efectos culturales y para efectos de acullico. Sí, necesitamos solamente 12.000 hectáreas. Ustedes legalizaron el narcotráfico a través de cambiar la ley 1008, poniendo en vez de 12.000 hectáreas, 22.500 hectáreas, más 7.000 hectáreas de coca en el Chapare, donde nosotros vemos de que nadie consume coca del Chapare por el nivel alcalino que tiene. Permítame, marco una primera pausa a comerciales. Estamos en un análisis de lo que es el tablero electoral hoy en Bolivia, a 3 meses de las elecciones presidenciales. Unos comicios inéditos, teniendo en cuenta que en los últimos 14 años en Bolivia hubo un mismo gobierno, un mismo presidente, que en ese momento va a ser candidato al Senado de Bolivia. Marianela Paco, exministra de Comunicaciones durante el gobierno de Evo Morales entre el año 2015 y 2017, quiero agradecerle el tiempo que usted le concedió a nuestros televidentes en el programa La Noche. Muchas gracias. Yo quería responderle al señor Áñez sobre el tema del narcotráfico. Lo hemos hecho también con una política con soberanía, a diferencia de los demás gobiernos anteriores, ¿no? Entre otras respuestas que, bueno, caen en un saco roto, como diría, y, bueno, sin mucho argumento, es la misma perorata de siempre. Hasta ahora no hay pruebas y lo que nosotros estamos haciendo es preocuparnos por rescatar Bolivia para los bolivianos, rescatar y darle dignidad y soberanía. Gracias. Exministra, muchas gracias por habernos acompañado y suerte en ese comicio electoral del próximo 3 de mayo para usted y su partido. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. En el programa La Noche están siempre los protagonistas de la noticia. Vamos a Bolivia, en Sucre. Nos acompaña Tomasa Yargüi. Es fórmula a la vicepresidencia de Bolivia. Hace parte del equipo del candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga. Ella es una líder indígena, es ministra de Asuntos Campesinos de Bolivia, que actualmente es candidata a la vicepresidencia de Bolivia. Candidata, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, un abrazo y gracias por esta gran oportunidad. A usted, candidata, por su tiempo. Le voy a plantear la pregunta que en este momento se hacen muchos televidentes, no solamente en Bolivia, sino en el resto del continente americano. Sectores demócratas al interior de Bolivia llevan más de 14 años luchando por recuperar la democracia y poder participar de unas elecciones completamente transparentes. El próximo 3 de mayo se da esa oportunidad, ese escenario por el que tanto lucharon, y en este momento los opositores a Evo Morales están completamente divididos. Hay 7 candidatos que van a enfrentar de manera independiente al candidato que ha propuesto Evo Morales. Vicepresidenta, ¿usted qué piensa de eso y de las críticas que hay al interior de su país a estos sectores por no lograr un frente común para enfrentar a Evo Morales? Bueno, primero mencionarte que efectivamente nosotros hemos vivido durante los 14 años en una tiranía total, en un régimen totalitarista por el expresidente Morales, que hoy está intentando otra vez regresar por una ambición de poder que creo que se ha inscrito de candidato a senador. Esperemos que el Tribunal Electoral eso lo resuelva de manera pronta. Pero bueno, eso es un tema de análisis. Voy a las candidaturas. Hace unos días el Comité Pro Santa Cruz precisamente llamó para hacer un bloque de unidad. Bueno, se quedó en buenas intenciones, lamentablemente no se pudo lograr. Mucha gente en Bolivia pregunta por qué no se unen, únanse, hagan un bloque de unidad. Pero nosotros como proyecto político a la cabeza del exmandatario Jorge Tuto Quiroga, del cual soy parte de su binomio a la candidata a la vicepresidencia, hemos dado el mensaje que se haga un bloque de unidad
a través de un programa. No se puede hacer un bloque de unidad con un perfil de un candidato o coteando quiénes son senadores o diputados. Se tiene que hacer bajo un programa claramente que nosotros lo hemos planteado al mismo tiempo de su lanzamiento como candidato a presidente. Sí, de una manera muy puntual quiero preguntarle, ¿por qué no han logrado ese acuerdo? ¿Hay vanidades políticas, personales? ¿Qué es lo que impide que de esos 7 candidatos no se logre que sea solo uno de ustedes el que represente a ese sector que no está de acuerdo con que el expresidente Evo Morales retome el poder en Bolivia? Sí, bueno, Bolivia todavía está pasando por momentos complicados, aún no hemos recuperado la democracia en su plenitud, nos falta trabajar en eso, pero nosotros hemos hecho un compromiso, todos los actores políticos que hemos entrado en la carrera electoral, que Evo Morales no va a volver al país. Eso se va a ir midiendo de manera estratégica a medida que vayamos avanzando. Todos los actores políticos, estamos en democracia. El día de hoy hemos entrado ya con la campaña misma. Hoy ha sido mi presentación de mí a la candidatura a la vicepresidencia. Y bueno, vamos a conquistar al pueblo de Bolivia, a los que van a votar por nosotros, con nuestro programa, con nuestro binomio. El binomio es el primer binomio que representa esa Bolivia diversa, entre el campo y ciudad, entre el hombre y la mujer, entre el oriente y el occidente. Es más, tenemos dentro de nuestro programa expresada en el campo social, en el campo de educación, salud. Tenemos también sobre el tema del fortalecimiento de la democracia y todos los temas que necesita trabajar Bolivia, es decir, un Candidata, en este momento... Sí, en este momento estamos teniendo algunos problemas de señal. Recordemos que estamos vía Skype desde Sucre, en Bolivia. Quiero preguntarle lo mismo al señor Guido Áñez, que está con nosotros desde los Estados Unidos, en Miami. Señor Áñez, ¿a qué cree usted que responde esa falta de unidad que ya comienza a generar críticas en esos sectores que respaldan a estos candidatos, que sienten temor que esa fragmentación permita que el candidato que respalda Evo Morales desde Argentina termine ganando las elecciones el próximo 3 de mayo y eso represente el regreso en cuerpo ajeno de Evo Morales al poder en Bolivia? ¿Qué opina usted de lo que está sucediendo? Bueno, primero un gran saludo a Tomasita, a quien conozco por su lucha permanente por los sectores sociales. La primera cosa, en Bolivia siempre han habido una multiplicidad de candidatos. Una vez hubieron hasta 18 candidatos. La anterior elección hubieron 9 candidatos. El 2014 hubieron 5 candidatos. El 2009 hubieron 9 candidatos. Pero la población es más inteligente que los lideratos políticos. La población siempre ha concentrado su voto en 3, máximo 4 candidaturas. Y esta vez va a pasar lo mismo. Esta vez, por más que hayan 7 candidaturas, esas candidaturas de la oposición, algunas van a ser simplemente testimoniales y la gente, estoy seguro, de que va a concentrar su voto en 2 o 3 candidaturas de la oposición. Señor Áñez, el MAS, pero ¿usted no cree que si quedan solo 4 candidatos, se le estaría abriendo la puerta a que Luis Arce, que fue el ministro de Economía de Evo Morales, termine pues teniendo una posibilidad y todos estos esfuerzos y todas estas críticas que ustedes hicieron durante los últimos años terminen en saco roto y regrese en cuerpo ajeno Evo Morales al poder? A eso iba. O sea, siempre hay una probabilidad porque son elecciones y la gente tiene la última palabra, pero resulta de que si ya no hay unidad, uno tiene que trabajar con la realidad. Y la gente, estoy seguro que va a unificar su voto. Va a unificar su voto por 2 o 3 candidaturas. El MAS, o sea, ¿qué es lo que ha pretendido el MAS? Su estrategia electoral es polarizar el país nuevamente con Evo Morales, porque en el fondo
Héctor Arce es simplemente el mayordomo de la candidatura de Evo Morales a senador. Esa situación hace, por eso la posición de la señora Paco, por eso es la posición en este momento de todo, polarizar todo mundo con Evo Morales para que él sea el actor principal y el actor central. Presentarse como candidato sabiendo que es ilegal, que la Corte Electoral lo baje y acusar de racismo, acusar de discriminación, acusar de... O sea, es el libreto que siempre han utilizado ellos para decir que no se deja participar porque es indígena. Y es absurdo eso porque Evo Morales es más mestizo que yo. Lo que pasa es que es un poco más moreno, pero ambos somos mestizos. Entonces, el MAS no va a sacar más del 20-25%. El 75% de la población está en contra del MAS. Está en manos de la población y yo confío en la sabiduría del pueblo boliviano que concentre ese voto para que pueda ganar las elecciones. Además, hay segunda vuelta electoral en caso de que nadie llegue al 40%. Señora candidata a la vicepresidencia, Tomasa Yargüí, ¿qué le responde a quienes creen que ustedes les están abriendo la puerta a que regrese al poder el movimiento al socialismo con esta división de 7 candidatos? ¿Coincide usted con lo que plantea el señor Áñez, quien asegura que al final van a quedar 3 o 4 candidatos nada más? Así es. Bueno, antes de nada, darle un abrazo a Guido, sé que también es un perseguido político. Sí, efectivamente. El pueblo de Bolivia es sabia, inteligente. Todas las estrategias que se hizo para liberarnos de la tiranía, se concentró el voto en un solo candidato para ganarle o llevarle a la segunda vuelta en las anteriores elecciones. Hoy en estas pasará lo mismo. Efectivamente hay muchos candidatos ahora, pero lo que se intentó de hacer el bloque de unidad no se pudo lograr. Hoy hemos entrado a la cancha electoral todos los actores políticos y se verá, se evaluará. Eso es lo que yo te decía. Cada minuto, cada semana, cada mes, y en el mes de abril nos volveremos a reunir para garantizar que no vuelva nunca más la tiranía a Bolivia. Eso ténganlo por seguro. Si hay ahora varios candidatos, vamos a ir evaluando. Obviamente todos estamos entrando a la cancha electoral para ganar la presidencia y la vicepresidencia, por lo menos la fórmula nuestra, y obviamente quien decide es el pueblo de Bolivia, es el pueblo soberano que va a decidir en las urnas. Y eso será en 3 meses. Candidata a la vicepresidencia de Bolivia, Tomasa Yargüí, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa La Noche, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, estoy seguro que Bolivia va a recuperar la democracia, su institucionalidad, vamos a vivir en libertad, que es lo que estamos trabajando, que es lo que expresa también nuestro programa del binomio Tuto y Tomasa. Estoy seguro que tenemos el mejor programa que hemos planteado para Bolivia, precisamente para que nunca más retorne la dictadura de Evo Morales, sobre todo fortalecer la democracia y la libertad y volver la institucionalidad a todos los bolivianos. Muchas gracias, candidata. Señor Guido Áñez, abogado y político boliviano en el exilio y expresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo a Bolivia. Ya pronto volveremos. Que así sea, señor Áñez. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web, NTN24. Nos pueden escribir en Twitter, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.